Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Ya estamos en el 8º capítulo de nuestra serie de 24, Jesús en la historia bíblica. Y entramos en una etapa clave. Sí, la tercera gran etapa, los profetas y el sacerdocio. Es aquí donde esa esperanza de un Mesías, como que empieza a tomar una forma mucho más concreta, ¿no? Mucho más definida, ¿sí? En nuestro último encuentro vimos la fe casi inconcebible de Abraham. Dios le promete que de él saldrá una gran nación. Hoy, esa promesa ya es una realidad, pero de una forma agridulce. Son una nación, sí, pero esclava en Egipto. Y en medio de esa opresión surge el hombre que Dios eligió para liberarlos. Moisés. Exacto. Pero como veremos, Moisés fue mucho, mucho más que un libertador. Fue en sí mismo una profecía viviente de alguien inmensamente mayor. Para entender la dimensión de Moisés, creo que es bueno recordar de dónde venimos. Empezamos con la caída de Adán, con esa necesidad de redención. Claro. Luego vimos cómo la humanidad fue preservada a través de Noé, como un primer eco de salvación. Y después, la promesa a Abraham, de descendencia y bendición para todas las naciones. Y ahora damos un salto en el tiempo. Un salto enorme, de unos 400 años. Es el tiempo que nos separa a nosotros de la época de Cervantes, para que nos hagamos una idea. Wow. En ese tiempo, la familia de Abraham pasó de ser invitada de honor a ser una masa de esclavos bajo el látigo del imperio más poderoso del mundo. El escenario estaba listo para una intervención divina. Totalmente. Y ahí aparece Moisés. Y es crucial entender que no es solo el fundador de la nación de Israel, es el mediador de la ley. Y para nuestro análisis, el prototipo de un profeta futuro. O sea, con Moisés, la espera por el Mesías deja de ser algo abstracto. Exacto. Empieza a tener un rostro, un perfil. Y es el propio Moisés, casi al final de su vida, quien le da al pueblo una de las profecías más directas de todo el Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 18:15. Una frase que debió resonar por siglos. Dice, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». Esa pequeña frase, como yo, es el centro de todo. Y nos obliga a preguntar, ¿qué significaba ser un profeta semejante a Moisés? La vara estaba altísima. Altísima. ¿Quién podría cumplir con un perfil tan extraordinario? Porque al sumergirnos en las fuentes, los paralelos que aparecen son tan precisos que superan cualquier idea de casualidad. Es que al leerlo, uno se encuentra con algo que parece casi un guión, una plantilla. Sí, es deliberado. ¿Cómo se conectan estos puntos a través de tantos siglos? Empecemos por el principio, por sus nacimientos, que ya tienen un eco terrible. Es el primer paralelo y es muy oscuro. El nacimiento amenazado. En Éxodo capítulo 1 leemos cómo el faraón, aterrorizado por el crecimiento del pueblo hebreo, emite un decreto genocida. Asesinar a todos los niños varones recién nacidos. Exacto. Un acto de tiranía para aplastar una esperanza. Siglos después, en Mateo capítulo 2, la historia se repite con una precisión que pone la piel de gallina. Herodes. El rey Herodes, paranoico al oír sobre el nacimiento de un rey de los judíos, ordena la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén. Es la misma estrategia. El poder político del momento, sea un faraón o un rey títere, intenta aniquilar al Salvador antes de que pueda empezar. Es un patrón que se establece desde el primer momento. Y en ambos casos, el niño sobrevive milagrosamente. Pero esta supervivencia los lleva a un largo periodo de oscuridad. Ese es el segundo paralelo. La vida oculta. Moisés, tras huir de Egipto, pasa 40 años en el desierto de Madián. 40 años. Una vida entera. Una vida entera pastoreando ovejas en el anonimato, siendo formado en el silencio antes de que Dios lo llame desde la zarza ardiente. Y ese silencio a mí me llama poderosamente la atención. De forma similar, Jesús pasa casi 30 años en Nazaret, un pueblo insignificante. 3 décadas en un taller de carpintería, en la vida cotidiana, en nuestra cultura de la inmediatez, de buscar el éxito a los 20.
Es radical. La idea de pasar la mayor parte de tu vida en preparación silenciosa para una misión de apenas 3 años es abrumadora. Hay una lección ahí increíble. Totalmente. Es un tiempo de maduración lejos de los reflectores. Pero cuando ese tiempo termina y ambos ministerios comienzan, son validados por un poder sobrenatural innegable. Los milagros. Los milagros. El poder que actuaba a través de Moisés era monumental, a escala nacional. Las 10 plagas que ponen de rodillas a Egipto. La apertura del Mar Rojo. El maná del cielo para millones de personas durante 40 años eran actos que demostraban que Dios respaldaba a su siervo. Claro, los milagros de Moisés son épicos, casi geológicos. Pero con Jesús las fuentes describen algo más íntimo y a la vez con una autoridad distinta, ¿verdad? Exacto. Esa es la clave, la autoridad. Los evangelios registran al menos 34 milagros de Jesús, sin contar las sanaciones a multitudes. Pero la diferencia es la fuente del poder. A ver, Moisés es un canal. Él ora, levanta su vara y Dios actúa. Jesús, en cambio, opera con una autoridad inherente. Le habla a una tormenta y le dice, cállate, enmudece. como si él fuera el que manda. Toca a un leproso y lo limpia. Le ordena a un muerto que se levante. O sea, Moisés muestra el poder de Dios. Jesús ejerce el poder como si fuera suyo. Es una diferencia que apunta a su naturaleza. Esa idea de autoridad inherente es clave, porque el poder de Moisés, aunque monumental, siempre tenía un propósito que Dios le había dado: La liberación. la liberación. Ese es el cuarto gran paralelo, la misión liberadora. Su llamado fue directo: deja ir a mi pueblo. Así es. La misión de Moisés era liberar a los israelitas de una esclavitud muy real, muy física, de hacer ladrillos sin paja del látigo de los capataces. El Éxodo es la gran historia de redención del Antiguo Testamento. Pero es una redención de un enemigo externo. Exacto. Y ahí es donde el paralelo con Jesús da un giro y se profundiza enormemente. Es el gran salto conceptual. Jesús también viene a liberar, pero como explica Pablo en Romanos 6, es una liberación infinitamente más profunda, no de un imperio terrenal, sino... De la tiranía del pecado y la muerte. Exacto, de un enemigo que llevamos dentro. La liberación de Moisés era para una nación y los llevaba a una tierra. La que ofrece Jesús, según las fuentes, es para toda la humanidad y nos lleva a una nueva forma de ser. Liberación física versus liberación espiritual. Y esto los lleva al último gran paralelo que destacan las fuentes: el rol de mediador. Uf, fascinante. Moisés en el Sinaí, literalmente entre un Dios santo, cuya presencia aterra al pueblo, y una nación pecadora. ¿Qué implicaba ser ese puente humano? Implicaba una valentía y una intimidad con Dios únicas. Moisés sube a la montaña, recibe la ley y baja para entregar los términos del primer pacto. Un pacto condicional, basado en la obediencia. Si hacen esto, vivirán. Si no lo hacen, habrá consecuencias. Él es el intermediario de ese pacto, sellado con sangre de animales. ¿Pero el libro de Hebreos? Hebreos, en el capítulo 8, nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y este pacto no se basa en nuestra capacidad de cumplir la ley. No. Se basa en la gracia de Dios. Y no está sellado con la sangre de animales, sino con la propia sangre de Cristo. Moisés me dio un pacto que exponía el problema. Jesús me dio uno que resuelve el problema. De acuerdo. Hemos trazado estos 5 paralelos asombrosos: nacimiento amenazado, vida oculta, poder milagroso, misión de liberación y rol de mediador. Es como ver una imagen y su reflejo casi perfecto. Pero las fuentes, especialmente Hebreos, insisten en que no son iguales, que la realidad es infinitamente superior a la sombra. ¿Cuál es entonces la diferencia crucial? La clave nos la da, una vez más, Hebreos. En el capítulo 3, versículos 5 y 6. La comparación es directa y fundamental. ¿Qué dice? Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Esa es la distinción que lo cambia todo. Siervo versus hijo. Eso es más que una diferencia de rango. Es una diferencia de naturaleza. Piénsalo así. Moisés, con toda su grandeza, era un siervo en la casa. El siervo más honrado, fiel y exaltado, sí, pero un administrador. Un miembro creado. Exacto.
Jesús, en cambio, es presentado como el Hijo, el heredero, el dueño mismo de la casa. No es un Moisés 2.0, es otra categoría. Uno administra la casa, el otro la construyó. Y esa distinción de hijo debe ser la razón por la que Jesús no solo cumple el rol de profeta de Moisés, sino que lo expande, absorbiendo otras funciones. Precisamente. Esa naturaleza de hijo le permite cumplir lo que la teología llama el triple oficio: profeta, sacerdote y rey, de una manera perfecta. A ver, desglosemos eso. Como profeta, Moisés comunicaba la palabra de Dios. Pero el Evangelio de Juan nos dice que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. No solo trae el mensaje, Él es el mensaje. Entiendo. ¿Y como sacerdote? Como sacerdote, Moisés instituyó un sistema de hombres que ofrecían sacrificios de animales. Pero Jesús, como argumenta Hebreos, es a la vez el sumo sacerdote y el sacrificio. No ofrece la sangre de otros, ofrece la suya, una vez y para siempre. Es el sacerdote y la ofrenda. Exacto. Y finalmente, como rey. Moisés fue un líder terrenal, temporal. Jesús es presentado como el rey eterno de un reino celestial. Cumple y supera cada faceta. Entonces, si intentamos sintetizar todo esto, la vida de Moisés fue como un tráiler, ¿no? Un avance divinamente dirigido de la película completa. Me encanta esa analogía. Nos dio todas las pistas. El libertador, el legislador, el hacedor de milagros. Fue un modelo que preparó a la humanidad durante 1500 años para que al llegar el protagonista pudieran reconocerlo. Es la metáfora perfecta. Una sombra que te permite conocer la forma y la escala del objeto real antes de que la luz lo ilumine. Y decir: a ti te estábamos esperando. Exacto. La profecía de un profeta semejante a Moisés se cumple punto por punto en Jesús. Pero el Nuevo Testamento se esfuerza en demostrar que Él no es otro Moisés. Es la realidad a la que apuntaba la sombra. Es el Hijo dueño de la casa. El cumplimiento que excede la promesa. Y todo esto culmina en esa afirmación tan contundente de 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. Moisés fue un mediador temporal para una nación. Jesús es el mediador único y eterno para toda la humanidad. El trabajo de Moisés fue señalar hacia adelante. El de Jesús fue cumplirlo todo. Y el acto de liberación más importante de Moisés, el evento que forjó la identidad de Israel, el Éxodo, comenzó en una sola noche. Una noche de terror y redención. Marcada por un ritual de sangre que se celebraría por generaciones, la Pascua. Y es increíble porque cada detalle de esa primera noche de Pascua, el cordero sin defecto, la sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo, Cada detalle. es un símbolo de una potencia y una precisión asombrosas que apunta, directamente, al sacrificio de Cristo en la cruz. Y de eso justamente se tratará nuestro siguiente análisis, el número 9 de 24, titulado Éxodo y Pascua, el Cordero de Dios. Un tema central. Vamos a explorar cómo ese evento histórico que definió una nación fue en realidad una prefiguración perfecta de la cruz. No se lo van a querer perder. Para nada. Para asegurarse de no perderse ni un solo capítulo de este recorrido por 4000 años de historia, suscríbanse, dejen un comentario y compartan este contenido con alguien a quien pueda interesarle. Y nos encantaría saber qué parte de esta conexión entre Moisés y Jesús les pareció más reveladora. Compártanlo en los comentarios. La historia no es una serie de eventos aleatorios, sino una sola historia que apunta a una sola persona. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.